A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del maestro Juan Francisco Giacchetto. Estimados oyentes de FM del Pueblo, tengan ustedes muy buenos días. En los últimos días, y sobre todo en las últimas horas, hemos escuchado distintas opiniones por parte de uno de los candidatos presidenciales vinculadas a algunas medidas que estaría dispuesto a tomar para el caso de llegar a la presidencia. Sobre todo la que nos compete en el día de hoy, vinculada a la educación, pero que se suma a otras opiniones de días atrás, como por ejemplo cuando manifestó que en materia de derechos humanos quizás se iba a suspender la búsqueda, y digo quizás porque después vino el rezongo de los asesores y ya no quiso decir lo que había dicho. Posteriormente intentó explicar el tema de la ley de 8 horas de los trabajadores rurales, a pesar de que el día que le correspondía votar pidió licencia y mandó a su suplente. Sobre los consejos de salarios, que bueno, que si bien no los pensaba derogar, los va a equilibrar, que es más o menos lo mismo. Y ahora, esto relativo a la educación, donde manifestó que está dispuesto a eliminar el pase social en educación primaria. En este mismo sentido se manifestaron sus asesores Bianchi y Da Silveira. Ambos, desde hace tiempo, señalan la necesidad de aumentar las exigencias en educación primaria porque sería esa la razón del fracaso que se produce en la educación media. Al doctor Lacalle no le va a resultar difícil eliminar el pase social porque no existe. En educación primaria no hay ninguna circular que especifique que un alumno debe pasar de año o que determine cuántos años debe permanecer en un mismo grado, ni norma de similares características. Sí existió una circular en 1996, durante el gobierno del Partido Colorado, que recomendaba la no repetición en primer año de escuela. Esta circular produjo en ese momento un leve descenso de la repetición en primer año, que luego no se mantuvo y que tuvo un efecto rebote, ya que al año siguiente aumentó la repetición en primero y en segundo. Las investigaciones educativas y las evidencias demuestran que la repetición no es el instrumento adecuado para obtener mayores aprendizajes. Tan es así que los estudios de los resultados de las pruebas PISA comprueban que aquellos países que no utilizan esta estrategia están mejor posicionados que aquellos que la aplican. Entre estos últimos se encuentra Uruguay, que está entre los 4 países participantes de PISA con mayor incidencia de la repetición entre sus estudiantes. Las evidencias también demuestran que este tipo de estrategias no se modifican por una circular administrativa, resolución o presionando a los docentes. Se resuelven en el marco de la reflexión pedagógica y de la búsqueda de alternativas. El debate sobre la repetición en educación primaria tiene muchos años. En educación media recién comienza. La mejoría de los índices de repetición que ha experimentado educación primaria en los últimos años proviene de varias razones. La primera de ellas tiene que ver con la evaluación. Los maestros evalúan de manera global y abarcativa los logros de aprendizaje de sus alumnos y observan sus avances,
tomando la decisión considerando la distancia entre el punto de partida del alumno y el que llegó luego de recorrer un año de trabajo. Es decir, evalúan los logros de aprendizaje obtenidos durante el año. La segunda tiene que ver con la evaluación vinculada a otras estrategias de mejoramiento de los aprendizajes. En este aspecto, los maestros valoran cuál es el camino más conveniente para el niño, si mantenerlo un año más en el mismo grado o delinear una estrategia de apoyo a los aprendizajes incluso antes de tomar la decisión. Esto último ha sido particularmente importante en los últimos 9 años, dada la existencia de mecanismos de acompañamiento que antes no existían: maestros comunitarios, maestro más maestro, verano educativo y el refuerzo de otros como los maestros de apoyo, así como la disminución del tamaño de los grupos que permite una atención más personalizada de cada alumno. La tercera de las razones para la mejoría de los índices de repetición tiene que ver con la experiencia práctica, que confirmando la teoría les ha demostrado a los maestros que la repetición, en la mayor parte de los casos, no solo no favorece los aprendizajes, sino que por el contrario dificulta la integración de estos niños y se transforma en el más eficaz predictor de fracaso, ya que quienes tienen antecedentes de repetición son aquellos que reprueban más y quienes menos culminan los ciclos educativos. A pesar de todo esto, en primaria subsiste un nivel de repetición importante, un 5,4% de primero a sexto, especialmente en el primer año escolar un 13,4%. Un mecanismo para avanzar en la búsqueda de estrategias alternativas está siendo la propuesta de realizar trayectos por ciclos que abarquen 2 años y que permitan que la evaluación sumativa y certificadora se produzca al final del segundo año, mientras que en el resto del período las evaluaciones son formativas y permiten informar al maestro para conducir el aprendizaje. En algunas partes del mundo se aplica esta idea de ciclos, como por ejemplo en Australia, Finlandia o Quebec. Si consideramos el mundo desarrollado, o Perú y México en América Latina, esto permitiría otorgar más tiempo para que cada alumno pueda avanzar en los aprendizajes y se les podría ofrecer más y mejores dispositivos de apoyo al que lo requiera. Pero la disyuntiva no se reduce a la utilización o no de la repetición como recurso pedagógico. En el fondo, la discusión está centrada en cuál es la función de la educación básica y obligatoria. En la actualidad, la educación inicial, primaria y media son obligatorias porque así lo indica la Ley General de Educación, pero sobre todo porque existe un convencimiento de que en el mundo del siglo XXI toda persona necesita por lo menos 14 años de escolaridad para desarrollar un proyecto de vida, integrarse creativamente a la sociedad y aportar a su desarrollo. Partiendo de esa mirada, se impone un cambio radical en la educación media, un cambio que implica dejar de entenderla y pretenderla como una antesala a la universidad o solamente un camino para conseguir trabajo. El cambio impone entender que la educación secundaria es un trayecto educativo que todos debemos recorrer, tanto sea para continuar estudios o no. De esta forma, según nuestro punto de vista, la educación media es un derecho de todos y tiene el propósito de ofrecer una educación básica para toda la población infantil y adolescente. Por lo tanto, discutir cuáles son los verdaderos fines de la educación media básica se encuentra en el corazón del problema. El derecho a la educación no se garantiza únicamente generando la oferta, es decir, abriendo jardines de infantes, escuelas, liceos, escuelas técnicas o propuestas de educación no formal, ni dotándolos de educadores o docentes y de los materiales necesarios. Tampoco alcanza con ofrecer apoyos alimenticios y soporte material. Todo ello es imprescindible,
pero debe de ir acompañado de las condiciones para garantizar el derecho al aprendizaje. Garantizar el derecho a la educación no se resuelve adelantando las exigencias. Para garantizar el derecho a la educación hay que garantizar el derecho al aprendizaje, ya que partimos del principio de que todas las personas pueden aprender en tanto seres humanos son. No se trata de eliminar exigencias ni de generar facilidades. Esa es una disyuntiva equivocada. El enfoque correcto es pensar cómo lograr que todos los niños, niñas y adolescentes concurran a la educación, cumplan con todo el ciclo y aprendan conceptos y habilidades, aprendan a vivir en una sociedad democrática, aprendan que el esfuerzo es necesario, aprendan a seguir aprendiendo, aprendan a solucionar problemas, y para lograrlo es necesario considerar que los puntos de partida son diferentes y que los ritmos de aprendizaje también lo son. No hay razones suficientes para pensar que la tercera parte de los estudiantes, como sucede en la educación media, no pueden aprender, sobre todo cuando estos provienen de sectores desfavorecidos social, económica y culturalmente. Si la educación ha sido históricamente pensada como la contribución más importante que una sociedad puede ofrecer para que las personas tengan la posibilidad de revertir su destino social, debemos ser conscientes que la repetición como instrumento pedagógico privilegiado nos está llevando al destino opuesto. Genera exclusión porque selecciona y provoca expulsión y abandono. Las cifras son más que elocuentes. Por eso la cuestión está entre el derecho o la selección. Un sistema educativo que garantice acompañamiento y personalización para que todos aprendan, o un sistema para los que puedan superar los obstáculos y las exigencias establecidas. Y así lo ha marcado muy bien Luis Garibaldi, y estamos de acuerdo absolutamente con él. Está aquí el centro de la intención de cambiar el sentido a la educación media, especialmente secundaria, para que no sea más el filtro para llegar a la universidad, sino el ámbito en donde se garantizan aprendizajes relevantes para todos los adolescentes. Entendemos que es a esto a lo que se refirió el doctor Tabaré Vázquez el pasado lunes 22, cuando afirmó que hay que cambiarle el ADN al sistema educativo. Y para ello habrá que trabajar y mucho. Hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.